Bienvenido para el próximo tema. Mi nombre es Gabriela Kram y me alegro mucho que estás en la serie Día tras Día. Hoy el tema en esta serie es mi confianza en Dios. ¿Qué significa eso? En Proverbios 3:5 está escrito: confía en Dios con todo tu corazón y no con nuestra mente. Y yo quiero entrar en este tema. ¿Qué significa confianza para ti? ¿Cómo es tu confianza? ¿Tu confianza está bien en Dios porque tienes comida, tienes el dinero suficiente? ¿Qué significa confiar en Dios para ti? Confianza en Dios significa más que solamente la comida. En la Biblia dice así: con todo nuestro corazón. Significa que no es solamente la comida que necesitamos, no es solamente la ropa, no es solamente el dinero que necesitamos confiar en Dios, sino todo lo que es nuestro corazón, todas nuestras emociones, todo lo que Dios nos da, todo nuestra familia, todo lo que hay en mi vida, puedo confiar en Dios. Eso es la confianza. ¿Qué significa confiar? Confiar es algo que no puedo ver, pero yo lo creo. Aún no lo veo, pero yo confío en Dios. Yo tengo la fe que Dios es fiel, su palabra es fiel. Y eso quiero proclamar sobre tu vida. Tener la confianza, la fe sobre tu vida, que Dios tiene todo en su control. Si nosotros entregamos nuestro corazón en Dios, es todo lo que es mi vida, porque mi corazón significa todo lo que es de mi vida. Si son mis hijos, si es mi matrimonio, si tengo problemas en cualquier área de mi vida, yo puedo entregarlo a Dios. Yo puedo darlo en las manos de Dios y confiar en Él, porque Él tiene el control. Él tiene todo fijo en su palabra y Él es fiel. Si Él nos da una palabra, Él es fiel. Y eso es la segunda parte del versículo. Ahí está explicando: no confiar en nuestra mente, porque nuestra mente, nuestro pensamiento, eso es todo carnal, todo lo que es la naturaleza. Por ejemplo, si yo lo veo, lo que yo anhelo, ya lo sé que yo lo tengo. La mente solamente confía lo que ve. La mente solamente es carnal y ahí puede fallar. Y yo quiero animarte: confiar en el corazón, no con la mente. Confiar con el corazón en Dios. Y si tú me dices: mi confianza no estaba basada en Dios, sino en mi mente, mi confianza era carnalmente, mi fe era carnalmente, solamente por lo que yo veo, eso yo creo, con lo que yo veo, eso confío. Entonces quiero animarte: ora conmigo. Padre Celestial, te doy gracias por tu fidelidad, te doy gracias por tu amor y quiero pedirte perdón por no confiar en ti, por vivir por vista, por vivir solamente de lo que yo veo, o por esforzarme sola para solucionar todas los problemas que tengo en mi vida. Y hoy quiero entregarte todos mis problemas. Nombra tus problemas con tus hijos o con tu matrimonio o con cualquier área en tu vida, con tus finanzas, con tus familiares, con cualquier área que tienes tu problema. Nómbralo adelante de Dios y entrégalo en las manos de Dios y decirle: yo tengo fe porque la palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios se cumpla. Y eso proclamo sobre mi vida, eso proclamo en mi vida, que la palabra de Dios se cumpla en mi vida. Y Espíritu Santo, te invito para revelarme día tras día la confianza de Dios, para vivir en la confianza de Dios. Enséñame de confiar completamente en Dios con todo mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Y yo quiero bendecirte: tengan fe que Dios va a cumplir su palabra. Confía en Dios. Y si tú necesitas oración o tienes alguna pregunta, me puedes escribir. Y
yo quiero bendecirte con la confianza en Dios y tu día tras día va a cambiar.